Los compuestos del carbono pueden tener muchos átomos, formando cadenas carbonadas. Pero, ¿cómo podemos nosotros definir una estrategia para su posterior representación y nomenclatura? Ya lo veremos. Durante esta clase vamos a utilizar lapicero, lápiz, cuaderno, mucha concentración, imaginación y, como siempre, una muy buena actitud para aprender. Hola, bienvenidos a nuestra clase de química para quinto de secundaria. Les acompaña su profesora Mirelis de Oleo. Medita en este versículo bíblico. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. ¿Y de qué lo vamos a guardar? Del odio, el rencor, la envidia, la vanidad y todas esas cosas que no nos dejan vivir a plenitud. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de conocer el alcance y la pertinencia de las ideas fundamentales de la química en distintos contextos. Proponer estructuras, sistemas, mecanismos y reconocer sus posibles aplicaciones. Presentar un informe donde vincula la importancia de los compuestos de carbono y la relaciona con su entorno a través de sus aplicaciones. Recuerda nuestra situación de aprendizaje. Existe una diversidad de productos, combustibles, medicamentos, plásticos, detergentes, colorantes, fibras sintéticas, perfumes, cosméticos, insecticidas, fertilizantes, vitaminas, proteínas, grasas, entre otros, formados por moléculas orgánicas que han tenido un impacto asombroso en la vida del ser humano, porque han aumentado el bienestar y favorecido la utilidad de casi todo lo que usamos en nuestra vida cotidiana. La tecnología, ropa, los objetos que adornan nuestras casas, productos de aseo, de salud, alimentos, deportes, entre otros, mejorando así la calidad de vida de las personas. Los estudiantes indagan e investigan en el entorno, internet, enciclopedias u otras fuentes sobre el origen de la materia prima, fabricación, el elemento principal y sus combinaciones con otros elementos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y halógenos con el carbono, en la composición de los productos. Presentará un informe científico donde vincula la importancia de los compuestos del carbono y la relación con su entorno a través de sus aplicaciones. Vamos a recordar lo trabajado durante la clase anterior. Identificamos algunos tipos de cadenas carbonadas. Trabajamos con los distintos enlaces carbono-carbono que se pueden dar y los relacionamos con el concepto de hibridación. Analizamos el enlace sencillo, doble y triple, y su relación con la generación de compuestos saturados e insaturados. Además, escuchamos en qué consiste el método de datación con el uso de isótopo carbono 14 y escuchamos una cápsula educativa del ciclo del carbono. La mayor parte de las estructuras orgánicas son más complicadas de lo que has visto hasta ahora y requieren de un enfoque más sistemático para escribir sus fórmulas. En este encuentro abordaremos las distintas maneras de representar los compuestos orgánicos, lo que nos permitirá hacer un enfoque adecuado para tratar los distintos grupos funcionales que se ven en esta importante rama de la química. Recuerda que estamos trabajando con la química orgánica.
En este encuentro vamos a estudiar diferentes fórmulas químicas. Pero, ¿qué es una fórmula química? Una fórmula química es una expresión gráfica de los elementos que forman un compuesto químico cualquiera. Las fórmulas expresan los números y las proporciones de los átomos que forman las moléculas. En muchos casos, también el tipo de enlaces químicos que los unen. A cada molécula o compuesto le corresponde una fórmula y un nombre, de acuerdo a las reglas de la nomenclatura química. Como se puede apreciar en la ilustración, la sustancia agua, H2O, tiene como fórmula molecular hidrógeno con subíndice 2 y oxígeno con un subíndice 1, no indicado. Esto quiere decir que una molécula de agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. La sustancia amoníaco, NH, subíndice 3, está formada por un nitrógeno y 3 hidrógenos, mientras que la sal común, NaCl, cloruro de sodio, se forma con un átomo de sodio y un átomo de cloro. En la química orgánica existen muchos tipos de fórmulas. Las más notorias son fórmula molecular, fórmula semidesarrollada, condensada o abreviada, fórmula desarrollada, detallada o de Kekulé, fórmula de Lewis, fórmulas esqueléticas, fórmulas con modelos moleculares de barras y esferas, proyección de cuña. Veamos las características de cada una de ellas. Fórmula molecular. Es un tipo de fórmula bastante básica que expresa el tipo de átomos presentes en un compuesto y la cantidad de cada uno. Utiliza secuencia lineal con los símbolos del elemento y subíndices indicando la cantidad de cada átomo. Por ejemplo, la fórmula molecular de la glucosa o azúcar de la sangre es C6 como subíndice, H 12 como subíndice o 6 como subíndice, indicando que tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Continuamos con la fórmula semidesarrollada, condensada o abreviada. Es un tipo de fórmula similar a la molecular, que expresa los átomos que integran el compuesto y también los enlaces químicos con líneas entre cada átomo de la molécula, según sus tipos de enlaces, simples, dobles o triples. En esta fórmula no se presentan los enlaces carbono-hidrógeno. Esto es útil para identificar los grupos radicales que lo conforman, así como su estructura química. Por ejemplo, la fórmula semidesarrollada del butano es, observe en pantalla, donde podemos notar que el butano está formado por 4 átomos de carbono unidos por enlaces simples y 10 átomos de hidrógeno. Ahora veamos en qué consiste la fórmula desarrollada, detallada o de Kekulé. La fórmula desarrollada es el paso siguiente en complejidad de la semidesarrollada. En esta representación se indica el enlace y la ubicación de cada átomo del compuesto dentro de sus respectivas moléculas, en un plano cartesiano, representando la totalidad de la estructura del compuesto. Por ejemplo, en el compuesto 2-butén-1-ol se puede ver cómo están unidos los átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. La cadena consta de 4 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Podemos percibir un doble enlace carbono-carbono, donde se comparten 2 pares de electrones, y los demás enlaces son simples o sencillos,
porque solo comparten un par de electrones. Observa la imagen. Analicemos la fórmula de Lewis, también conocida como diagrama o estructura de Lewis. Se trata de una representación similar a la fórmula desarrollada de un compuesto, pero que indica los respectivos electrones compartidos en cada enlace químico entre átomos de acuerdo a la valencia de los elementos involucrados. Cada par de electrones enlazantes o compartidos se representan con una línea. También se colocan los electrones no compartidos usando puntos sobre el átomo correspondiente. Son fórmulas muy específicas y de uso técnico. Observa la imagen. En la fórmula de Lewis del etanol se puede ver cómo los carbonos, hidrógenos y el oxígeno que forman el compuesto se unen compartiendo un par de electrones mediante enlaces sencillos. También se percibe que los carbonos comparten sus 4 electrones de valencia y los hidrógenos también comparten el único electrón de valencia que posee cada uno. Sin embargo, el oxígeno solo comparte 2 electrones de valencia. Por lo tanto, le quedan 4 electrones libres de los 6 que tiene. Como puedes observar, los 4 electrones no enlazados del oxígeno se representan con 2 pares de puntos, indicando los electrones que no utilizó para formar enlaces. Continuamos con las fórmulas esqueléticas lineoangulares o de barras. Las fórmulas esqueléticas son muy utilizadas en química orgánica, debido a que muestran estructuras complicadas de una forma clara. Además, son rápidas y sencillas de dibujar. En el esqueleto, cada vértice representa un átomo de carbono y contiene la cantidad de hidrógenos que sean necesarios para cumplir la regla del octeto en el carbono. Observa la imagen. Todos los átomos que no son carbono o hidrógeno se les representa por su símbolo químico. Por ejemplo, Cl, cloro, O, oxígeno, Na, sodio, OH, que representa el grupo funcional hidroxilo para los alcoholes, entre otros. Debemos considerar los siguientes aspectos en el momento de utilizar las fórmulas esqueletales. Los átomos de carbono deben dibujarse en zigzag. Dibujar los enlaces lo más lejos posible de otros enlaces. Observa la imagen. La cadena en zigzag de carbonos se puede dibujar de distintas formas. Los átomos de hidrógeno conectados a átomos diferentes a carbono deben indicarse. Observa la imagen. Analicemos las fórmulas con modelos moleculares de barras y esferas o tridimensionales. Este es un modelo molecular de una sustancia química en el que se muestra la posición tridimensional de los átomos y los enlaces entre ellos. Los átomos son típicamente representados por esferas y los enlaces por barras. Los enlaces dobles y triples generalmente se muestran por 2 y 3 barras curvas. Observa la ilustración. A la izquierda se muestran las fórmulas moleculares del metano, CH4, etano, C2H6, propano, C3H8 y butano, C4H10, desde arriba hacia abajo. A la derecha de la imagen se observan las fórmulas moleculares de barras y esferas de dichos compuestos, donde las esferas rojas representan los carbonos, las grises los hidrógenos y las líneas o barras indican los enlaces.
En este tipo de fórmulas, a menudo el elemento de cada átomo es representado por colores diferentes en cada esfera. Los colores de las esferas siguen el modelo KCP, en honor a los químicos Khotun, Corey y Pauling. Blanco para el hidrógeno, negro para el carbono, azul, nitrógeno, rojo, oxígeno, amarillo oscuro para el azufre, morado para el fósforo, verde claro, medio, medio oscuro y oscuro para los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, plateado para los metales, cobalto, hierro, níquel y cobre. Ahora continuamos con la fórmula de cuña. Una proyección de cuña y guión en un dibujo es un medio de representar una molécula en el que se utilizan tres tipos de líneas para representar la estructura tridimensional. Líneas continuas para representar enlaces que están en el plano del papel. Líneas discontinuas para representar enlaces que se extienden lejos del espectador. Líneas en forma de cuña para representar enlaces orientados hacia el espectador. Por ejemplo, la molécula de metano, en la cual se puede apreciar que los enlaces coincidentes con el plano del papel se hallan representados por dos líneas. El que se proyecta hacia atrás del papel se representa con una cuña discontinua y el que se dirige por encima del papel se dibuja con una cuña completa. Ahora apliquemos lo que hemos trabajado clasificando las siguientes fórmulas químicas. Dice el enunciado: clasifica las estructuras según el tipo de fórmula. Aquí vemos los tipos de fórmulas que trabajamos: fórmula molecular, fórmula semidesarrollada, condensada o abreviada, fórmula desarrollada, detallada o de Kekulé, fórmula de Lewis, fórmulas esqueléticas, fórmulas con modelos moleculares de barras y esferas y proyección de cuña. De este lado tenemos las estructuras químicas que representan cada fórmula. Vamos a trabajar con la fórmula molecular. Clasifiquemos cuál de estas estructuras tiene fórmula molecular. Observa, piensa, analiza y contesta. Muy bien. Como observas, es esta, porque se presenta de forma lineal con el símbolo de cada elemento y subíndices que indican la cantidad de cada uno. Carbono, tengo 4, e hidrógenos, tengo 10. Entonces, colocamos la A. ¿Qué corresponde a cuál? Fórmula molecular. Muy bien, ya la tenemos. Vamos a continuar con la fórmula semidesarrollada, condensada o abreviada. Observa las estructuras. ¿Cuál presenta los átomos de carbono y sus enlaces, pero no de hidrógenos? ¿Cuál? ¿La viste? Yo también. Vemos que es esta, porque está semidesarrollada. Solamente se representan los enlaces carbono, carbono, pero la cantidad de hidrógenos están abreviadas. Entonces, esta sería la B. Muy bien, si lo hiciste. Ahora continuamos con la fórmula desarrollada, detallada o de Kekulé. En esta fórmula se representan los enlaces de todos los átomos que forman el compuesto. ¿Cuál sería?
¿Ya la tienes? Esta. Vemos que se representan cada uno de los enlaces, tanto entre carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Por lo tanto, esta es la C. Continuamos. Esta ya la tenemos. Y esta también. Fórmula de Lewis. ¿Qué me dice la fórmula de Lewis? Es muy parecida a la desarrollada, solo que también representa los electrones de valencia. ¿Cuál es? ¿En cuál podemos observar electrones de valencia? ¿Ya la tienes? Si te fijas, esta se parece mucho ¿a cuál? A la fórmula desarrollada, pero me representa los electrones de valencia que quedan libres del cloro. Como el cloro tiene 7 electrones de valencia y solamente utilizó 1 para unirse con el carbono, formándome un enlace simple. Si a 7 le quito 1, ¿cuánto me quedan? 6. Entonces quedan 2, 4 y 6 electrones libres. El carbono utilizó sus 4 electrones de valencia. Uno con cloro, otro con este hidrógeno, otro con este hidrógeno y otro con este hidrógeno. Y el hidrógeno solamente tiene ¿qué? Un electrón de valencia y lo comparte con el carbono para que él forme ¿qué? El octeto. Por lo tanto, ¿es cuál? La D. Ahora, identifiquemos cuál estructura tiene fórmula esquelética. Recuerda que estas se representan con líneas y que en cada extremo de dicha línea hay un carbono. También los elementos que formen parte de la cadena, que no sean hidrógeno ni carbono, se deben señalar. Vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Tú sabes? Porque es fácil. Decimos que es esta, la E. Como observas, en cada extremo, aquí hay un carbono. Aquí también hay un carbono. Aquí arriba hay un carbono. Aquí otro. Aquí no, porque está el cloro. Aquí sí. Aquí hay un carbono. Y en este extremo, otro carbono. La cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tendría aquí? ¿Cuántos? 3, porque comparte 1 con este carbono y se completa con 3 hidrógenos. Lo mismo aquí, habría un CH3. Aquí solamente sería CH porque comparte 1 para acá, otro aquí y le quedaría hidrógeno para completar. Pero no hay que representarlo en este tipo de fórmulas. Continuamos con fórmulas con modelos moleculares de barras y esferas. Observa, piensa, analiza y contesta. Recuerda que este tipo de fórmula representa los elementos que forman el compuesto de forma tridimensional. ¿Cómo se ubicarían en el espacio? Si notas, ¿cuál sería esa? Esta que tenemos aquí. Se muestra en dimensiones y le corresponde la letra F. Continuamos con proyección de cuña. Ya es la última que me queda, ¿cierto? Ya por lógica y deducción sabemos que es esta, la G. Recuerda que cuando está trabajando en el plano, se representa con guión o rayita, o sea, sobre el papel, en este caso sobre la pizarra. Quiere decir que este hidrógeno está sobre el papel, en el plano. Este carbono, sin embargo, y este carbono, sin embargo, este hidrógeno, ¿qué me dice? Que está hacia atrás del plano, hacia atrás del papel, en este caso sería hacia atrás de la pizarra, porque está discontinua, líneas discontinuas.
¿Y este hidrógeno cómo estaría? ¿Hacia atrás, hacia adelante o en el plano? Dice que cuando está así, hacia el espectador, hacia afuera. Esta parte estaría hacia atrás, este hidrógeno estaría hacia adelante. Este hidrógeno estaría en el plano, la superficie plana. Y esta es la fórmula con proyección de cuña. Espero que hayas podido realizar la actividad con éxito. Continuamos con el desarrollo de la clase. Retroalimentemos lo trabajado. Durante la clase de hoy, trabajamos con las distintas maneras de representar un compuesto orgánico en las llamadas fórmulas y representaciones químicas, entre ellas, fórmula molecular, fórmula semidesarrollada, condensada o abreviada, fórmula desarrollada, detallada o de Kekulé, fórmula de Lewis, fórmulas esqueléticas, fórmulas con modelos moleculares de barras y esferas o tridimensionales y proyección de cuña. Refuerza lo trabajado realizando la siguiente actividad. Escribe 3 de cada una de las siguientes fórmulas. Fórmula semidesarrollada, condensada o abreviada. Fórmula semidesarrollada, condensada o abreviada. Fórmula desarrollada, detallada o de Kekulé. Fórmula desarrollada, detallada o de Kekulé. Fórmula de Lewis. Fórmula de Lewis. Fórmulas esqueléticas. Fórmulas esqueléticas. Fórmulas con modelos moleculares de barras y esferas. Fórmulas con modelos moleculares de barras y esferas. Y por último, proyección de cuña. Proyección de cuña. Recuerda que debes investigar más del tema y realizar las actividades propuestas para un aprendizaje significativo. Ha sido todo por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios lo permite. No faltes, que Dios te proteja siempre. Bendiciones.